Muy buenos días, un gusto nuevamente saludarlos a todos quienes nos acompañan en este ciclo de charlas de Expo Inclusión, donde estamos haciendo un ciclo dirigido a capacitar y de alguna manera mostrar contenido de valor a personas con discapacidad que anden en búsqueda laboral y así potenciar y mejorar el acceso a las ofertas laborales que vamos a tener en Expo Inclusión, que inicia el 3 de octubre hasta el 7 de octubre online en www.expoinclusión.cl. Desde ya los invitamos a subir sus currículums tanto a Expo Inclusión o a Incluye Laboral. También decirles que ambos sitios están conectados con el mismo motor de búsqueda, entonces en cualquiera de los dos sitios que suban su currículum van a poder acceder también a las ofertas laborales. Así que dejarlos muy invitados a subir desde ya su currículum, tenemos varias ofertas interesantes arriba. Y bueno, ahora a lo que nos convoca y es a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Para mí es un agrado saludar a Silvia Altamirano, terapeuta ocupacional, directora del programa de inclusión de Fundación Luz, y que hoy día estará presentando la charla Preparación Laboral y competencias para el mercado del trabajo, con una mirada, por supuesto, desde Fundación Luz. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Paola por la presentación. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por conectarse hoy. Como les mencionó Paola, yo voy a presentar acerca de la preparación laboral y las competencias para el mercado actual de trabajo en Chile. Voy a compartir pantalla para quienes Bueno, puedan. yo me despido, Silvia, mucho éxito en tu charla y después, al final de la charla de Silvia, vamos a ver las preguntas con Michelle y el equipo que está presente, saludar al equipo y a José también, que está siendo intérprete de lengua de señas, y pueden desde ya con Michelle ir escribiendo las preguntas en el chat. Muchas gracias, Silvia, y los dejo con ella. Muchas gracias, Paola. Bueno, sí. Mi nombre es Silvia Altamirano, soy terapeuta ocupacional de profesión. Actualmente estoy encargada del área de evaluación y preparación laboral en el programa de inclusión laboral de Fundación Luz, donde nosotros trabajamos exclusivamente con población que presenta ceguera o baja visión, pero también hemos diseñado un programa innovador en Chile que tiene que ver con la preparación laboral de los candidatos y candidatas que están en búsqueda de empleo y que presentan una situación de discapacidad. Bueno, para eso, para comenzar, primero ver cómo estamos en Chile en torno a la ley de inclusión laboral, la ley 21.015, que como ustedes ya deben saber, establece que todas aquellas empresas que presentan 100 o más trabajadores deben tener una contratación de un 1% de personas con credencial de discapacidad o beneficiarias de una pensión de invalidez, ¿cierto? Actualmente, según bueno, el informe que elaboró la Fundación con Trabajo acerca del cumplimiento de la ley 21.015, el 39,5% de las empresas que deben cumplir con la cuota del 1% de contrataciones está efectivamente en una relación laboral vigente con personas con discapacidad. Ya, eso quiere decir que el 60% de las empresas que están en cumplir, o sea, que deben cumplir con la ley, no han contratado y por lo tanto han accedido a medidas alternativas para el cumplimiento de la ley, que tiene que ver principalmente con las donaciones. Ahora, igual hemos ido avanzando desde el 2019 que comenzó a regir la ley hasta ahora el 2021. Hemos ido avanzando en números de contratación. El año pasado solo alcanzaba el 33% de las empresas que estaban cumpliendo efectivamente con el 1% de contrataciones. Hoy día, como ya les mencioné, estamos ya llegando al 40%. Sin embargo, todavía nos queda esta gran brecha donde se estima que hay alrededor de 8.000 empresas que todavía deben contratar al menos a una persona, que son pequeñas empresas de 100 personas, para poder cumplir con la cuota y poder efectivamente avanzar hacia una inclusión real de personas en situación de discapacidad. Ahora, a pesar de este avance, también nosotros hicimos el análisis revisamos el análisis en realidad que hizo la Fundación con Trabajo acerca de las contrataciones de personas con discapacidad y podemos observar que a lo largo de los años las contrataciones, si bien han ido en constante aumento, también los despidos y los cierres de contratos han ido variando hacia el aumento.
¿ya? Hoy en día, más de la mitad de los contratos que se establecen durante el año 2021 fueron terminados por diferentes motivos que, bueno, según la investigación que hizo la Fundación Contrabajo, las principales causas tienen que ver principalmente con las necesidades de la empresa, que aquí, bueno, siempre sabemos que tiene que ver principalmente con que la empresa no ha sido capaz de poder establecer la adaptación y los ajustes necesarios para el cumplimiento de las funciones de manera independiente por parte de las personas con discapacidad, el término de los servicios y también un número importante, la no concurrencia de las personas a su puesto de trabajo y la renuncia voluntaria, ¿ya? En base a este estudio que realizó, insisto, la Fundación Contrabajo, nosotros como fundación comenzamos a investigar qué estaba sucediendo, por qué esta relación entre empresa y empleador estaba viéndose mermada y por qué se estaban terminando tantos contratos de trabajo para poder así después definir un flujo, un programa que fuera apuntando hacia esas necesidades que fuimos encontrando en el camino. El año pasado también, bueno, la revista chilena de terapia ocupacional de este año lanzó un artículo que tiene que ver con los factores que influyen en la contratación de personas con discapacidad, donde se entrevistó a gerentes de recursos humanos, administradores de empresas y, bueno, dueños también de empresas de la región de Ñuble, para determinar cuáles eran los factores que más influían en la contratación misma, determinando que el principal factor que determina si la empresa contrata o no a una persona con discapacidad tiene que ver con el factor social, con cómo la empresa ve a la discapacidad en las personas, ¿ya? Y cómo comprenden las competencias que estas personas pueden tener para cumplir efectivamente con las demandas del puesto de trabajo que ellos están ofertando, ¿ya? También el factor económico, porque las empresas tienden a tener este pensamiento de que las adaptaciones y los ajustes que deben realizar al puesto de trabajo eh, van a generar un gasto económico para la empresa del cual no se pueden hacer cargo. Y el tercero, que también es muy importante y tiene que ver con el factor legal, porque hay mucho desconocimiento acerca de cómo se debe cumplir con la ley 21.015 y a qué corresponden los ajustes y adecuaciones necesarias, ¿ya? Acá lo que nosotros pudimos como concluir finalmente es que hay un gran desconocimiento por parte de las empresas acerca de las competencias que realmente puede tener una persona en situación de discapacidad, y lo destacamos porque además nosotros que llevamos trabajando casi 100 años con personas con ceguera o baja visión, sabemos que la discapacidad no determina cuáles son las competencias laborales de una persona, sino que solamente va a determinar cuáles son las adaptaciones que se deben hacer a un puesto de trabajo para que esa persona pueda cumplir de manera eficiente, efectiva y satisfactoria con todas sus funciones. Eh, por eso, bueno, en Fundación hicimos un estudio, un diagnóstico interno acerca de cuáles eran los principales factores de nuestros candidatos y candidatas que estaban limitando su inclusión real dentro de una empresa o dentro de un negocio, dentro de un establecimiento público-privado, y mantenerse además en ese puesto de trabajo por más de 6 meses. En eso nosotros encontramos, bueno, principalmente que existía una alta deserción laboral y rotación en puestos de trabajo, teniendo un promedio de 8 puestos de trabajo durante un año, 8 inclusiones laborales que se realizaban en el programa de inclusión laboral eh, en un solo año, en 12 meses, a una sola persona. También, bueno, temas que tenían que ver con las características personales de nuestros candidatos y candidatas, que tenían que ver con las habilidades de interacción social y con la tercerización de la responsabilidad de encontrar un trabajo, ¿ya? Eso también nos lleva a una desmotivación laboral, producto de estas constantes fracasos laborales, como ingresar a un puesto de trabajo, o sea, una postulante de trabajo, no quedar, ser rechazado, ser discriminado solo por la condición de salud que presenta la persona y no ser evaluado en igualdad de condiciones que el resto de los postulantes a esa vacante,
¿ya? Porque también no olvidemos que la ley de inclusión laboral no solo establece que las empresas de 100 o más trabajadoras tienen que tener un 1% de contrataciones de personas con discapacidad, sino que el proceso de inclusión debe ser en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Eh, bueno, dentro de este diagnóstico inicial también encontramos que producto de esta discriminación constante a la población con discapacidad, existía una escasa experiencia laboral y también unos extensos periodos de cesantía. Teníamos candidatos y candidatas que llevaban 10, 15 años sin encontrar un trabajo, no por falta de búsqueda, sino que porque efectivamente eran segregados y excluidos de los procesos de contratación. Y eso lleva finalmente al concepto que se establece desde la psicología, que se llama desesperanza aprendida, que tiene que ver con el ir visualizando en mi propia comunidad que efectivamente no estamos siendo incluidos, que las empresas no contratan personas con discapacidad por el desconocimiento que tienen acerca de las competencias que puede tener una persona solo por ser persona. Entonces va a generar esta sensación de que en realidad parece que nunca me van a contratar, y salir de ese estado emocional es bien complejo, y nosotros pudimos observar en este diagnóstico que la verdad es que abarcaba a la totalidad de nuestra población. En base a esto, como teniendo estos resultados, lo que hicimos fue establecer un proceso de evaluación laboral para determinar los perfiles laborales que tenían nuestros candidatos y candidatas, donde, bueno, aplicamos diferentes pautas de evaluación que tenían que ver con la autonomía en actividades de la vida diaria, para determinar si efectivamente tenía que ver con algún componente de la autonomía, de la independencia de la persona, que influía efectivamente en la incorporación a un puesto de trabajo, la evaluación de los potenciales funcionales que tienen que ver con las capacidades cognitivas, sociales, sensoriales, psíquicas, etcétera, la evaluación del perfil de personalidad laboral que tiene que ver con las competencias generales para el puesto de trabajo, y la motivación con el rol de trabajador y trabajadora, ¿ya? Bueno, en esto nosotros fuimos descubriendo diferentes cosas, primero que no tenía que ver con la autonomía en actividades de la vida diaria básicas, instrumentales, que tienen que ver con el cuidado de uno mismo y de otros, ¿cierto? Ni con los potenciales, o sea, con las habilidades de comunicación, las habilidades cognitivas, ni las habilidades físicas, sino que tenía que ver específicamente con dos componentes: uno era el perfil de personalidad laboral y el otro la motivación laboral, ¿ya? En el perfil de personalidad laboral también fuimos descubriendo que nuestros candidatos y candidatas en realidad desconocían cuáles son las competencias laborales generales que debe tener cualquier trabajador o trabajadora para poder incorporarse de manera efectiva y satisfactoria en un puesto de trabajo. Entonces, en base a eso comenzamos a hacer diferentes acciones, que ahí las vamos a mencionar más adelante, pero es importante comprender cuáles son esas habilidades que debe tener, insisto, cualquier trabajador o trabajadora para incorporarse a un puesto de trabajo, y que van a determinar su continuidad y permanencia en ese puesto, ¿ya? Primero está la aceptación del rol laboral, que tiene que ver con efectivamente orientarse a todas las funciones que me están entregando, poder relacionarse adecuadamente con el equipo de trabajo, con los instrumentos que debo utilizar, comprender la actividad que estoy realizando y ejecutarla de manera efectiva y eficiente. El seguimiento de instrucciones, que cuando un supervisor o supervisora me indica debes hacer 1, 2, 3 pasos para poder completar esta actividad, yo debo realizar efectivamente esos 3 pasos y completar la actividad, ¿ya? Acá el seguimiento de instrucciones nosotros siempre lo hemos visto bien mermado, porque como existe una baja experiencia laboral o extensos periodos de cesantía, es difícil poder eh, experimentar y poder ir desarrollando la capacidad de seguir instrucciones en el puesto de trabajo, ¿ya? La persistencia laboral, que tiene que ver con, ok, yo estoy haciendo un trabajo, puede costarme, porque a todos nos puede costar iniciar un trabajo y poder mantener, ¿cierto? La efectividad en el puesto, pero a pesar de eso yo debo continuar explorando primero cuáles son mis competencias, cuáles son mis habilidades para realizar esa actividad en particular, y cómo ir mejorando mis procesos para poder completar la actividad, ¿ya?
El ajuste al cambio, que tiene que ver principalmente con cuando nos cambian las funciones dentro de un puesto de trabajo, cómo yo me adapto a ese cambio y cómo finalmente yo voy modificando mis conductas laborales para poder nuevamente encajar de manera efectiva en lo que me están solicitando. La independencia, que tiene que ver principalmente, bueno, con la proactividad y poder realizar las actividades de manera independiente, tal como lo menciona la competencia, que ahí tiene que ver con no requerir la supervisión directa toda la jornada laboral, ¿ya? Que yo pueda resolver problemas sencillos o problemas de mediana intensidad que tengan que ver con mis funciones de trabajo, o solicitar ayuda, que es la siguiente competencia que ustedes pueden ver en la presentación, ¿ya? Solicitar ayuda cuando realmente requiero una corrección o requiero que sea nuevamente explicada la función que debo realizar o los pasos que debo realizar para poder completar, ¿ya? El confort con la supervisión, que es la siguiente capacidad, tiene que ver con, bueno, precisamente poder relacionarme adecuadamente con mi supervisor o supervisora, jefa, jefe, y no sentir ansiedad frente a su supervisión, sino que sentirme en calma, sentirme tranquila, tranquilo, cuando mi supervisor o supervisora me indica alguna modificación que debo realizar en las actividades que estoy realizando, ¿ya? De ahí mismo se desprende la habilidad de mantener una buena relación con mi supervisor o supervisora, de respetar la relación que tenemos entre ambos, de comunicarme de manera adecuada, efectiva, eh, y que yo pueda ser comprendido dentro de esta relación, ¿ya? La siguiente competencia tiene que ver con el trabajo en equipo, de poder relacionarme con mis compañeros y compañeras de trabajo, y poder orientarme a una tarea o a un objetivo en común, ¿ya? Porque la mayor parte de los trabajos tiene que ver con eso, con que somos parte de un gran engranaje, por lo tanto, si nosotros fallamos, si nosotros no cumplimos con nuestras actividades, probablemente mi compañero o compañera también se le va a dificultar completar con sus actividades, ¿ya? Y comprender siempre que para poder realizar un buen trabajo en equipo, siempre debemos estar colaborándonos y apoyándonos en el cumplimiento de las metas que tenemos, ¿ya? La siguiente habilidad es la relación con mis compañeros de trabajo, y aquí, más allá del trabajo en equipo, tiene que ver también con cómo yo me relaciono fuera de los contextos laborales que se producen dentro de la misma jornada laboral. Son, generalmente son 8 o 10 horas diarias que yo estoy con ellos o con ellas, y cómo me relaciono, si mantengo una buena relación amistosa o respetuosa, o si efectivamente yo la verdad es que no me relaciono con ellos o ellas, me mantengo distante, me mantengo alejado, ¿ya? Tiene que ver con eso. Y bueno, finalmente, las habilidades que tienen que ver con la comunicación con todos y todas las personas, colaboradores y colaboradoras que están dentro de la institución, dentro de la empresa, desde el personal de aseo hasta los gerentes y los dueños de la empresa. ¿Ya? ¿Cómo me comunico? Si esa comunicación es asertiva, es efectiva, si me estoy dando a entender, si yo estoy comprendiendo también lo que el otro me está diciendo, respetar los espacios personales, respetar la distancia entre personas al mantener una relación, una conversación. ¿Ya? Todas estas habilidades nosotros las evaluamos con una pauta que se llama perfil de personalidad laboral, PPL, y vamos identificando en cuáles las personas presentan una ventaja laboral y en cuáles presentan un problema que debe ser atendido y mejorado para poder tener un perfil de personalidad laboral adecuado para insertarse en un puesto de trabajo de manera efectiva, eficiente y satisfactoria para el empleado, para el trabajador o trabajadora, como para la empresa, ¿ya? Estas son competencias además generales, no tienen que ver con las competencias específicas del puesto de trabajo, porque ahí ya va a depender de a qué vacante estoy yo postulando, ¿cierto? No es lo mismo ser un ejecutivo de ventas que ser un prevencionista de riesgo. Entonces, estas son las generales que debe tener cualquier trabajador o trabajadora en un puesto laboral, en una empresa, en una institución, etcétera, ¿ya? Bueno, y el otro punto que nosotros evaluamos tiene que ver con la motivación en el rol de trabajador o trabajadora. Acá nosotros trabajamos desde el modelo de ocupación humana,
Y acá, bueno, es más difícil, más larga la explicación, pero lo que nosotros básicamente tratamos de identificar es si la persona efectivamente conoce sus competencias, conoce su fortaleza, conoce cuáles son sus limitaciones y cómo en base a eso se va a desarrollar. Ya acá tenemos 3 estadios. El primero es de exploración, donde, bueno, las personas están, como dice la palabra, explorando sus propias competencias, identificando cuáles son sus fortalezas, cuáles son aquellas áreas que debe mejorar para poder desempeñarse de manera satisfactoria. Y acá encontramos candidatos y candidatas que eh, no tienen muy claro hacia dónde quieren apuntar con su trabajo, qué puestos de trabajo son los que van efectivamente a postular, porque eh, acá nosotros encontramos muchas personas que su experiencia, por ejemplo, había sido en call center durante 15 años, pero ahora querían trabajar en el área de la construcción o querían trabajar en el área de la salud. Entonces ahí están en exploración porque no hay una identificación real de qué es lo que yo quiero hacer en mi rol de trabajador o trabajadora. ¿Quiero realmente trabajar o la verdad es que quiero hacer otra actividad diferente al trabajo? ¿Ya? Luego pasamos al estadio de competencia, que ahí es cuando ya las personas saben cuáles son sus competencias, como lo dice la palabra, saben cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, y en base a eso realizan elecciones apropiadas a esas competencias, ¿ya? Entonces son personas que, bueno, ya se han desempeñado como ejecutivos de venta, por ejemplo, saben y han sido promovidos dentro de su empresa, saben que tienen las competencias necesarias para ser un buen ejecutivo de venta, que logran cumplir con las metas, ¿cierto? Por lo tanto, buscan experiencias laborales o buscan puestos de trabajo que se relacionan con esas habilidades que ya han identificado. Y luego está el estadio del logro, que aquí es donde yo ya sé cuáles son mis competencias y además busco mayores desafíos o mayores responsabilidades que se relacionan con mis habilidades, pero que no necesariamente son mi área de confort, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que es nuestra mayor experiencia, ejecutivos de venta, de captación, que experimentan y van hacia el área de las cobranzas, ¿ya? Que son plataformas diferentes, funciones diferentes, pero que se relacionan porque finalmente es un puesto de trabajo similar, tiene que ver con la misma área generalmente de trabajo, y funcionan las empresas de manera muy, muy, muy similar. ¿Ya? Pero buscan esa mayor responsabilidad o ese desafío de buscar un empleo que se relaciona a mi experiencia previa, pero que no necesariamente es la misma. ¿Ya? Bueno, en base a eso, nuestro primer estudio que lo realizamos el año pasado, pudimos identificar que la verdad es que teníamos muchas personas que se encontraban con un perfil de personalidad laboral bajo o intermedio, que eso quiere decir que presentaban mayores problemas laborales que ventajas laborales. En suma, eran un 89% de nuestros candidatas y candidatos que se encontraban en esos perfiles que, si bien podían haber tenido experiencias laborales previas, tendían constantemente a la rotación laboral permanente, ¿ya? Y constante. O a la deserción laboral temprana, o sea que no estaban más de 3 meses en un puesto de trabajo y o eran despedidos o renunciaban voluntariamente a esa vacante. Y en cuanto a la motivación en el rol de trabajador y trabajadora, nos encontramos con un 44% de personas que se encontraban en exploración, por lo tanto, entendíamos nosotros que todavía no existía una real comprensión de cuáles eran sus habilidades, sus destrezas, sus fortalezas para desempeñarse en un puesto de trabajo específico. Por lo mismo, nosotros creamos, bueno, redefinimos nuestro programa de inclusión laboral. Ahí, como les dije, nosotros creamos este programa innovador que tiene que ver con la atención de aquellas áreas que tenían que ver con la persona y que limitaban o restringían su desempeño en un puesto de trabajo, ¿ya? Establecimos categorías que tenían que ver con perfil bajo, intermedio y alto, donde eh, se relacionaba también con el resultado de la evaluación del PPL, del perfil de personalidad laboral, y establecimos diferentes tipos de atención, ¿ya? Que aquí es lo que tiene que ver con la preparación laboral para desarrollar competencias para el mercado de trabajo, ¿ya?
Entonces, aquellos que tenían un perfil más bajo y que en realidad no es que fueran malos trabajadores, sino que había que trabajar en competencias, en desarrollar competencias laborales, nosotros establecimos atenciones individualizadas y específicas de terapia ocupacional y de psicología para desarrollar estas competencias, transitar hacia un estadio de logro, o sea, que la persona ya conociera sus propias destrezas y fortalezas y pudiera desde ahí comenzar a elegir puestos de trabajo que efectivamente se adecuaran a sus propias competencias. Eh, Luego el perfil intermedio, donde acá solo atiende terapia ocupacional, mejoramos competencia laboral en conjunto con la persona, nosotros funcionamos como un facilitador de ese proceso y luego los perfiles altos o postulantes directos, donde aquí ya trabajamos en el entrenamiento de entrevistas laborales, en la preparación del proceso de reclutamiento y selección en un trabajo, en poder hacer preguntas específicas con respecto a puestos de trabajo también a los que ellos estaban postulando, entrenar previamente antes de ingresar a las entrevistas por competencias, cuáles eran las preguntas que podían realizar, cómo responderlas, modificar los currículum vitae según la vacante a la que estaban postulando, ¿cierto? Entonces, en eso nosotros, bueno, como les dije al principio, lo encontrábamos con un 44% de personas en un perfil bajo, un 31% en perfil intermedio y un 25% en perfil alto. Y luego de ya vamos a cumplir un año con nuestro proceso de intervención específico y orientado a desarrollar y mejorar competencias laborales, hoy día nos encontramos con un 32% de personas en perfil bajo, que esto tiene que ver principalmente con que todavía hay personas que se encuentran en intervención y que van avanzando hacia un perfil alto. Un 19% de personas que ahora solo se encuentran en perfil intermedio, que son personas que avanzaron del perfil bajo, ahora están en perfil intermedio y vamos avanzando, insisto, al perfil alto, y un 49% en perfil alto. O sea, 49% de las personas que antes estaban en perfil bajo e intermedio ahora están siendo postulantes directos a puestos de trabajo y con ellos solo estamos trabajando en el entrenamiento, en entrevistas laborales, entrevistas por competencia, entrevistas específicas, entrevistas con cargos directivos. Y eso es porque comprendimos también nosotros que como sociedad tenemos que ir desarrollando procesos que faciliten el acceso y que creen las oportunidades reales de acceder a un puesto de trabajo para personas con discapacidad. Porque como les dije al inicio, nosotros comprendemos que esto tiene que ver principalmente con estos extensos periodos de cesantía, con la segregación y exclusión constante de las personas en situación de discapacidad, de los procesos de inclusión laboral, de los procesos de contratación directa, porque además sabemos que previo a la ley de inclusión laboral, la ley 21.015, que rige desde el 2019, no existía ninguna ley que realmente generara esta oportunidad de acceder a un trabajo digno y en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Y porque entendemos también que, bueno, todos debemos ir desarrollando competencias para el mercado del trabajo, pero eso no siempre no es posible desarrollarlo, la verdad, si yo no tengo la experiencia de trabajar, ¿ya? Si yo no estoy en un trabajo, si he estado 10 años cesante, 15 años cesante o 5 años cesante incluso, es difícil que yo o mantenga las competencias que en algún punto desarrollé o que las haya desarrollado, ¿ya? Sobre todo las que tienen que ver con la relación con los supervisores y con el trabajo en equipo, ¿ya? Bueno, por lo tanto, como programa de inclusión laboral y yo como terapeuta ocupacional, las principales conclusiones que realizo de este proceso es que, bueno, como sociedad todavía queda por avanzar, sobre todo lo que tiene que ver con cultura inclusiva, porque como les dije al inicio, en este estudio que realizaron y que se publicó en la revista de terapia ocupacional de la Universidad de Chile, las empresas o los cargos que tienen que ver con los recursos humanos y con la contratación de personas con discapacidad tienen un gran desconocimiento acerca de cómo se desempeñan en un puesto de trabajo personas que presentan alguna condición que genera discapacidad, ¿ya? Hay un desconocimiento porque en realidad no se relacionan fuera del espacio de trabajo con personas que presentan alguna condición de discapacidad, ¿ya?
Y ahí, bueno, tenemos la gran labor de educarnos en torno a inclusión de personas en situación de discapacidad y a la inclusión real. No solamente como decir que estamos incluyendo, sino que preocuparnos de que efectivamente todos estemos siendo realmente inclusivos. ¿Cuántas de mis acciones como persona que no presenta actualmente alguna condición que genere una situación de discapacidad, cómo yo incluyo al resto, cómo mis acciones personales individuales generan efectivamente un espacio de inclusión y un espacio seguro para personas con discapacidad? Y también tenemos como la gran tarea de ir reforzando el marco legal actual en Chile. Hoy día, bueno, ya en noviembre va a salir la ley, va a empezar a regir la ley 21.275, que tiene que ver con los gestores de inclusión, donde ahora cada empresa que tenga 100 o más trabajadores, además va a tener que tener un gestor que se preocupe de la cultura inclusiva de la empresa, que se preocupe de que los procesos de reclutamiento y selección sean efectivamente en igualdad de condiciones para todos los que están postulando a ese cargo, y que además vayamos avanzando también en leyes que promuevan la inclusión real de personas con discapacidad al mundo laboral, porque finalmente comprendemos nosotros desde Fundación Luz el trabajo como una actividad o una ocupación que va a impactar en la calidad de vida de las personas, en todas las dimensiones de la calidad de vida de una persona, en el bienestar emocional, en el bienestar físico, en el acceso real a los derechos de las personas, de los derechos humanos de las personas y de los derechos de personas en situación de discapacidad, en la inclusión en la sociedad, en el disfrute y en el goce de todos los beneficios sociales que se adquieren gracias a un puesto de trabajo, se adquieren gracias a tener un trabajo estable, donde yo recibo una remuneración mensual, donde participo de instancias de sociabilización con otras personas, con pares, adultos, dentro de un contexto laboral. Entonces, desde ahí ir siempre promoviendo la mejora de todo el marco legal que tenemos en Chile, ir aportando como agentes activos o como agentes de apoyo a las comunidades con discapacidad para poder establecer mejoras en las leyes que ya se encuentran actualmente o en la generación de leyes que promuevan la inclusión real. Y como personas en situación de discapacidad, muy importante también trabajar y comprender que debemos ir entrenando nuestras competencias, nuestras habilidades laborales para que cuando yo ya logre ingresar a ese puesto de trabajo, yo sea considerado como uno más, como una persona más que trabaja en ese espacio y que no está ahí solamente por tener una credencial de discapacidad, sino que está ahí porque realmente tiene las competencias para ese puesto de trabajo. También buscar esta motivación, orientarse hacia un puesto de trabajo que efectivamente nos mantenga satisfechos con el desempeño que estamos teniendo y con las elecciones que estamos realizando. Y trabajar en la motivación laboral, comprender que el trabajo lo hacemos todos y la inclusión lo hacemos todos y todas. No solamente las empresas, no solamente como el área política de nuestro país, sino que nosotros también como personas, sujetos de derecho, somos agentes activos en el cambio. Entonces, debemos también participar activamente en desarrollar cultura inclusiva, en educar, perdón, a las personas en cuáles son mis competencias como persona y en establecernos así. Yo siempre lo hablo, bueno, con los candidatos y candidatas del programa y con nuestros estudiantes en práctica, que debemos valorar a las personas como personas antes que una condición. Entonces, posicionarnos desde ahí para incluirnos realmente en un puesto de trabajo es importante y comprender que hay habilidades que yo debo ir desarrollando para tener un desempeño efectivo, eficiente, satisfactorio para mí y para mi empleador. Eso. No sé si hay alguna pregunta, Michelle. Hola Silvia, sí, efectivamente tenemos una preguntilla por acá de Catalina. Quería consultarle cómo evalúan la accesibilidad digital en puestos de trabajo para determinar si pueden ser
desempeñados por alguna persona en situación de discapacidad visual. Yes. Nosotros tenemos como programa un gran equipo de informática que ellos, bueno, nuestro protocolo es primero evaluar el puesto de trabajo y luego abrir la vacante hacia los candidatos y candidatas que se encuentran en nuestra base de datos. Ellos lo que hacen es una revisión de la factibilidad técnica de las plataformas que utilizan las empresas para el desarrollo de sus funciones. Las analizamos primero con el lector de pantalla NVDA. Si no es factible con NVDA, lo evaluamos con el programa JOS. Ahí se determina cuáles son los ajustes que se deben hacer, se realizan esas adaptaciones, se desarrollan, bueno, los scripts necesarios, que son algo muy informático, y cuando ya el puesto de trabajo queda accesible completamente, nosotros comenzamos a llamar a los candidatos y candidatas que cumplen con el perfil que está solicitando la empresa y se acompaña todo el proceso de inclusión al puesto de trabajo. Muchas gracias, Silvia. También nos gustaría, ¿qué tips nos podrías dar para mejorar la búsqueda de trabajo? Bueno, ahí principalmente es desarrollar un currículum vitae que se ajuste a cada vacante. Ya no tener un currículum genérico, sino que para cada puesto de trabajo ir generando un currículum que se oriente a las expectativas que tiene esa empresa del empleado o la empleada que quiere contratar, ¿ya? Revisar la visión, la misión de las empresas a las que estamos postulando, preparar la entrevista laboral desde antes, ¿ya? Si yo soy contactado, preparar la entrevista laboral, ¿qué voy a responder cuando me pregunten por mis fortalezas, por mis debilidades? ¿Por qué quiero trabajar en esta empresa? ¿Por qué me deberían elegir a mí? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos con los postulantes directos, los perfiles altos en el programa? Utilizar plataformas que estén realmente validadas para la búsqueda de trabajo, ya las bolsas de empleo como Chile Trabajo, como Trabajando.cl, Laborum, y hoy día también que se está abriendo mucho LinkedIn. Ocupar esas plataformas que son las más seguras para poder contactarse directamente con los empleadores y empleadoras. Y bueno, siempre ir revisando nuestro perfil de trabajo, postular efectivamente a aquellos puestos de trabajo donde yo me siento seguro de mi desempeño y sé que efectivamente voy a poder cumplir con todas las funciones que están solicitando. Acá tenemos otra preguntita. ¿Alguna recomendación para estar tranquilo durante la entrevista? Sí, prepararla antes, es siempre nuestra recomendación, porque cuando yo preparo mi entrevista de trabajo, yo ya sé lo que me pueden llegar a preguntar y lo que yo voy a responder frente a esas preguntas. Estudiar la empresa a la que estoy postulando, de verdad buscar cuál es la visión, cuál es la misión de la empresa, cuáles son sus objetivos y hacia dónde están apuntando con su desarrollo empresarial. Para así cuando yo llegue a la reclutadora o reclutador que va a hacerme la entrevista y me haga las preguntas que siempre dejan en jaque y yo sepa qué responder. Y además, bueno, siempre tener preparadas las preguntas que son claves, que es cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y por qué a mí me deberían elegir. Y cuando yo responda, siempre apuntar a todos los procesos de mejora que he ido realizando para tener un perfil que encaje dentro de esa vacante laboral y dentro de esa empresa específica. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Entonces, les agradecemos por estar presentes y participar en una semana más en este ciclo de charlas para personas de Desafío de Inclusión, ¿verdad? Y también quedan cordialmente invitados a subir sus currículum a www.incluyelaboral.cl. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todo el equipo que nos apoyó esta semana. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en una próxima charla. Muchas gracias.